Muy buen día, nuevamente esperando que estén muy bien. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes para este devocional del día de hoy viernes. Nuevamente me presento, soy Rogelio García y junto con mi esposa estamos en el servicio de cuartos de sanidad. Te quiero seguir hablando de sanidad. El miércoles pasado te pedía que reflexionaras sobre la palabra de Juan 14, versículos 12 y 13, donde el ministerio de sanidad Dios lo encomendó a cada creyente. El Señor es el sanador para los que están dispuestos a poner su obra, su palabra y todos sus mandamientos. Para esos que oyen con cuidado su palabra, es decir, todo el que realmente se ha convertido al Señor, que anhela servirle a Dios de corazón y obedecerle en todo. Para Él tiene una promesa. Él quiere ser tu médico y con Él todo es posible. No hay limitaciones, no hay fallas, no hay engaño. Pues si puedes creer, dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Cuando leemos, al Señor vuestro Dios serviréis, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, que lo podemos ver ahí en Éxodo, vemos que las promesas son para aquel que tiene fe, pero sobre todo para aquel que sabe que está viviendo para Dios, que en oración se pone delante de Dios, se humilla ante Dios y abre su corazón. Dios no solamente te escucha, sino que cumplirá eso que le estás pidiendo, porque esa es palabra suya y escrito está. E incluso podrás dirigirte al Señor como el salmista. En el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El miércoles pasado leíamos Santiago 4:16, donde le dice al enfermo que llame a los ancianos de la iglesia. Nos está diciendo que el enfermo es quien debe llamar a los ancianos, pastores o hermanos maduros en la fe. Y sigue diciendo a aquellos que van a orar, oren por él ungiéndole con aceite. La indicación es oren por el enfermo y únjanlo con aceite, pero siempre teniendo en cuenta que no es el aceite el que sana, sino el Señor. Hagan esto porque la oración de fe salvará al enfermo. Está hablando de la oración de los que oran. Pues es necesario que quien lo haga esté lleno de fe, asegurando la llenura del Señor, para que se derrame su presencia como aceite en la vida del enfermo. Otra clave es la confesión de los pecados. Confesión al Señor, no a quien está orando. Pues no es orar solamente para que sea sanado, sino por la confesión de los pecados y orar con fe. Sabiendo que el Señor sana y obra según su voluntad, por todo esto es importante obedecer lo que el Señor nos pide en su palabra. En el Salmo 103 te decía Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si hablamos de sanidad divina, es necesario saber que el que perdona todas tus iniquidades, no importa el pecado que seas, llegas al Señor y te perdona. Si 70 veces vienes arrepentido de corazón, esas veces te perdonará. Como nosotros también tenemos que perdonar 70 veces 7. Si te enfermas 70 veces 7, el Señor también te sanará 70 veces 7. Porque Él se llevó el pecado y también se llevó toda la enfermedad. Cuando fallas, vienes al Señor y le dices, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero ¿por qué tenemos más fe para pedir perdón por el pecado que cometemos que por la sanidad? Si cuando hay un pecado venimos al Señor, nos quebrantamos
y el Señor en su infinita misericordia nos perdona, te pregunto por qué cuando viene la enfermedad no vamos al Señor también y le decimos que nos sane. Te recuerdo el Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Cuando dejamos que Dios obre, Dios obra y sana de acuerdo a su soberana voluntad. Por lo tanto, debemos saber que el que tenga y crea en el don de sanidad puede orar y ver gente que es sanada o no, ya que el don es un canal por el cual Dios obra, pero también no puede resultar no tan favorable, pues es conforme a su soberanía. Por lo que nosotros debemos de tener fe en Dios y esperar en Él, aun cuando no haya sanidad. Lo importante es dejar que Dios obre y nuestra fe esté puesta en Él. Y eso hará que nos mantengamos creciendo y nuestra vida dependa de Dios. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir, pero Dios prometió: completaré el número de tus días. Por lo que si estamos viviendo la vida que Dios nos pide, somos dueños de esas promesas. Si hay fe y estamos viviendo la palabra, no hay poder del enemigo que nos pueda robar lo que ha prometido Dios. Isaías dice: así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Los que le sirven y guardan su palabra tendrán el cumplimiento de su palabra, ya que Dios está detrás de todas sus promesas para cumplirlas, y no será tardo en poner por obra su palabra. Es decir, que esas promesas nos hacen creer a los que confiamos que Él es nuestro sanador y que no te fallará. Dios quiere que tengamos salud y bienestar integral, pero si envejeces, tienes alguna discapacidad, o al contrario, una salud plena, alaba al Señor, porque Él es soberano y obra para bien del creyente. Te recuerdo lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Por lo que es importante el ser agradecidos a Dios por la vida y salud que nos da. Y no solamente debemos buscarlo en la enfermedad, sino también cuando tenemos o gozamos de buena salud. Jesucristo sanó de diversas maneras porque en su soberanía Dios sana conforme a su voluntad. Creemos en la sanidad integral del cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, cualquiera que sea nuestro estado de salud, debemos tener siempre una actitud de agradecimiento al Señor por darnos la salud apropiada, por darnos los medios sobrenaturales, quizás los medicamentos, los médicos, pero en todos los casos no debemos de olvidar de glorificar a Dios. Y entre los creyentes debemos de tener claro que el don de sanidad está sujeto a la voluntad de Dios, ya que es un medio de edificación de la iglesia y para que se glorifique el Señor y no el hombre. Te quisiera dar, antes de terminar, un testimonio. Hace algún tiempo, mi mamá estaba pasando por una situación de una enfermedad fuerte, EPOC. En esa ocasión yo le decía al Señor que Él restaurara su vida, que la sanara. Y estuve perseverando en la oración durante mucho tiempo. Pero en una noche en la cual estuve a sus pies de mi madre, Dios claramente escuchó que si en realidad quería yo que se sanara, o Él, que yo quisiera o entendiera
que se hiciera la voluntad de Dios. Mi madre está con Dios, se hizo su voluntad. Y te doy este testimonio porque no es por la oración, no es la palabra, sino es la voluntad del Señor, la que debemos de esperar. Yo te invito a que esta palabra la recibas el día de hoy, pero sobre todo no dejes pasar un momento en alabar al Señor. Y no olvides el beneficio de salvación y de sanidad, pues Dios perdona todos los pecados, pero también sana todas tus enfermedades. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Gracias por la atención y ten un excelente fin de semana, sobre todo lleno de grandes bendiciones. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.